Buenas tardes, queridos compañeros de la academia, de la ciudad. Lo primero que tengo que hacer es excusar al presidente, don José Manuel Cabra, pues que ha cogido posiblemente una gripe y no puede venir y yo lo estoy sustituyendo en este caso. Y por otro lado, pues voy a presentar a mi compañero de profesión, Rafael López Guzmán, que es para mí un honor y una verdadera satisfacción presentarlo en este foro. Rafael López Guzmán es hoy catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada y ha alcanzado muchos otros cargos por su esfuerzo y prestigio. Pero quiero recordar al ponente cuando yo lo conocí, recién licenciado y trabajando como ayudante de clases prácticas en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Era insultantemente joven y lo parecía aún más por su físico, pero demostraba una capacidad extraordinaria. La verdad es que yo no terminaba de desvincularme de Granada, colaboraba con mi maestro, don José Manuel Pita, ya no me acuerdo en cuántas empresas, pero sí recuerdo esos primeros contactos con Rafael, el feeling que hubo entre nosotros y de donde surgió una amistad que dura durante muchos años. Entre los diversos cargos a que me referí antes, quiero recordar que ha sido director de Extensión Cultural y del Seminario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Granada. En la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha sido vocal de las comisiones andaluzas de bienes inmuebles y de museos y más tarde miembro de la comisión asesora del Ministerio de Educación para la promoción de la formación e investigación en ciencias sociales, jurídicas y humanidades. Ha coordinado a nivel científico el proyecto El legado andalusí, que ha tenido un gran impacto. Ha dirigido el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Granada y el Seminario Permanente de Patrimonio Histórico de la Universidad Internacional de Andalucía. Es vicepresidente del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino y director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. López Guzmán es también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia de Historia de Cartagena de Indias. En 2015, el Gobierno de México le concedió la Orden del Águila Azteca. Y en 2014 se le había concedido aquí, en Andalucía, el prestigioso Premio Andaluz de Investigación Plácido Fernández Viagas en reconocimiento a su trayectoria académica. Actualmente es también presidente del Comité Español de Historia del Arte, nuestro CEA, y lleva tiempo, porque lo está haciendo muy bien. En su junta directiva volvimos a coincidir unos cuantos años en que yo fui vocal y también secretaria de esta asociación, que recuerdo como algo muy positivo en nuestra profesión de historiadores del arte. López Guzmán es un destacado especialista en historia del arte islámico y especialmente de arte mudéjar, pero no se ha limitado a esta parcela y ha abarcado otros aspectos de la edad moderna, especialmente la arquitectura, y también ha proyectado su investigación en el ámbito hispanoamericano, participando en proyectos de edición conjuntos y también los referidos a la conservación patrimonial. Como conferenciante y profesor invitado, ha participado en programas de posgrado en distintas universidades españolas y americanas. En cuanto a sus publicaciones, evidentemente no puedo citarlas todas, pero sí algunas destacadas. He hecho una pequeña lista de los libros, no cito ni capítulos ni artículos, pero no los voy a citar todos porque es demasiado. Y sí quiero resaltar que él ha valorado mucho el trabajo en equipo para potenciar siempre la especialidad de cada autor y desde estos proyectos ha impulsado a muchos jóvenes investigadores. El primer trabajo que publicó y que yo le conocí es la iglesia parroquial de Huelma, su pueblo.
Lo publicó en 1984. Es el tema que presentó como memoria de licenciatura, un trabajo novel pero magnífico. Entre sus otras publicaciones, pues Tradición y clasicismo en la Granada del siglo XVI, Arquitectura civil y urbanismo, publicado en Granada en 1987, Arquitectura mudéjar granadina con Ignacio Henares Cuéllar, Arquitectura y carpintería mudéjar en Nueva España, este es un libro coral también, colección de documentos para la historia del arte en Granada, que referido al siglo XVI, algo que valora mucho y que agradecemos muchísimo. Sobre arquitectura mudéjar, del sincretismo medieval a las alternativas americanas, es un libro que se publicó en Cátedra en el 2000, reeditado en 2006 y 2016, también en edición árabe en el Cairo. Monografías sobre Pedro Machuca, sobre arquitectura, mercado y ciudad en Granada a mediados del siglo XVI. ¿Ya? Bueno. Este último libro con Esther Galera, otra querida compañera, y pues también muchas publicaciones sobre patrimonio histórico, aspectos intangibles y valores turísticos, Andalucía en América, arte y patrimonio, América con tinta andaluza, historia del arte e historiografía, y uno de los últimos es Religiosidad andaluza en América, repertorio iconográfico, otra obra magnífica. Lo dejo aquí, pero tengo que indicar por último que ha coordinado y comisariado numerosas exposiciones de carácter nacional e internacional. La última exposición que ha comisariado, clausurada hace menos de 2 meses, se ha celebrado en el Museo del Prado, una preciosa exposición con el título Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, y que ha tenido el objetivo de sacar de la invisibilidad muchísimas obras de arte, pues recoge la producción artística realizada en América durante la Edad Moderna, ya por maestros españoles o formados en el ámbito americano y que se conservaban en instituciones culturales, incluido el mismo Prado, y espacios religiosos de nuestro país, muchos totalmente invisibles al ser conventos de clausura. Y sobre estos temas, mecenazgo y objetos artísticos americanos, nos propuso hablar en este ciclo que la Academia de Bellas Artes de San Telmo dedica a ese encuentro decisivo entre España y América. Y en nombre de la Academia, pues yo le agradezco que haya hecho un hueco para encontrarse con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Charo, y efectivamente nos conocemos desde hace muchísimos años y siempre encontré en ella la persona atenta que estuvo cerca de mí cuando la necesité para cualquier tipo de asesoría en mi incipiente carrera académica, y desde entonces hemos mantenido una gran amistad que nos ha llevado a distintos espacios que hemos compartido y aparte de mi amistad, mi respeto intelectual siempre, Charo Camacho. Y lógicamente necesito empezar también agradeciendo a la Academia de San Telmo que me haya invitado a participar en este magnífico ciclo compartido con amigos, con compañeros que trabajan en estos mismos ámbitos y que lógicamente nos vamos poco a poco alimentando unos de otros para seguir construyendo la cultura artística de nuestro país y en este caso relacionada con el mundo americano. Gracias también, Elías, por tu... No, perdona que está allí... por tu apoyo para que todo funcione en esta conferencia, este día extraño de primavera-invierno, no se sabe bien dónde estamos. Bien, pues comenzando con el tema que voy a compartir con todos ustedes desde los virreinatos americanos, objetos artísticos y mecenazgo, está lógicamente relacionado, como decía la profesora Camacho, con haber comisariado la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, que ha tenido lugar entre octubre y febrero de este mismo año
y que desde mi punto de vista ha sido una apuesta de política cultural muy importante, ya que es la primera vez que el Museo del Prado ha prestado atención a una parte fundamental de nuestra historia cultural, que es el mundo americano. En el Prado hay una grandísima colección, posiblemente la mejor pinacoteca del mundo, de lo que es la Escuela Española de Pintura de forma genérica, pero también de territorios que pertenecieron a la corona española, como Nápoles, como Flandes. También hay pintura francesa, pintura europea en general, pero creo que falta el otro gran pilar de nuestra historia cultural, que es América. América formó parte de la monarquía hispana con los mismos derechos, deberes y obligaciones que cualquier otro territorio de la península ibérica o del mundo europeo. Y efectivamente, la razón de esta exposición también era, o tenía como objetivo, el plantearnos, el recuperar, el visualizar un rico patrimonio americano que se conserva en nuestras instituciones culturales, en museos, en iglesias. El patrimonio eclesiástico es muy importante, en conventos de clausura o en colecciones privadas que no son conocidos de forma genérica, pero sobre todo en muchas ocasiones hemos perdido la memoria de su historia, el relato de qué significan esos elementos culturales, cómo llegaron, qué significado tenían en su contexto originalmente y qué significado, si es que lo tienen, existe actualmente para la ciudadanía en general. Ese era también el objetivo de la exposición, poner en valor ese rico patrimonio que nos pertenece, que forma parte de nuestra propia cultura y que a veces olvidamos, puesto que no sabemos cómo vino, es decir, insisto, el relato, la historia, la memoria del objeto. En ese sentido me voy a centrar en el mecenazgo y los objetos artísticos que llegan a España con su propio relato relacionado con el mundo americano. Claro está, de aquellos que emigraron a América, que luego van a conformar las élites dirigentes tras las independencias de finales del XVIII, principios del siglo XIX, en América, esos españoles de forma genérica que emigraron a América, que se van a constituir, como digo, en la base social que llamamos los criollos, que son los que van a dominar políticamente todo el territorio americano, nos interesan fundamentalmente, por un lado, los indianos, que son aquellos que volvieron y se establecieron en distintos lugares de la península ibérica, pero también otros que desde allí crearon, donaron, enviaron objetos hacia España. Siempre hay que tener en cuenta, cuando hablamos de historia de la cultura, de relaciones con la historia social. Realmente, cuando ahora vemos objetos artísticos, estamos hablando de la punta del iceberg de una élite cultural que son los que produjeron obras de arte. Pero tenemos que recordar también que la mayor parte de conquistadores, colonizadores, indianos en general, o cargos de mayor o menor rango que llegaron a América, al final no significaron nada y formaron parte de esa masa social que hoy día llamamos criollos. Pero no todos tuvieron éxito económico, es decir, no todos los que fueron a América buscando el éxito económico, que era el objetivo principal, aparte de la evangelización, no todos, es decir, por decirlo de otra manera, la minoría son los que tuvieron éxito social, que son los que repercuten, digamos, en la historia que construye a base, en nuestro caso, de objetos artísticos. Uno de los elementos fundamentales para entender todo este programa cultural que se va a gestar en América a partir del siglo XVI, consiste en la necesidad de estas élites sociales, de representarse, de alguna manera de visualizar cuál es su nueva situación social, el grado de privilegio al que han llegado, el lugar que ocupan en esa sociedad allende del mar y cómo nos devuelven hacia España, hacia Europa, cómo nos devuelven esa imagen de lo conseguido. De esa manera van a ser muy frecuentes la realización de retratos de familias completas, retratos que van a ocupar las salas de protocolo de sus palacios, que van a ser enviadas a veces con donaciones hacia España, sobre todo para que se le identifique en el lugar de recepción, es decir, en las ciudades españolas, como digo, ese lugar que ha conseguido en la estructura social del mundo americano. Son retratos generalmente muy hieráticos, es decir, ajenos a lo que puede ser el tiempo, con el escudo heráldico, es decir, va a ser una cosa continuada, la necesidad de los triunfadores de América de conseguir
algún tipo de título nobiliario, lo van a solicitar continuamente a los monarcas hasta que lo consiguen y el escudo se convierte en un elemento, el escudo de armas, un elemento siempre identificativo a nivel iconográfico. Y no falta tampoco, como podemos ver en las imágenes de pantalla, no falta tampoco una epigrafía, un relato que cuenta quién es el personaje, qué hizo, cuándo vivió, en definitiva, ubica socialmente de nuevo a ese personaje. Concretamente, lo que tenemos en pantalla son la tercera y cuarta condesa de Valle de Derren, en Perú, una familia de origen español, lógicamente, que debió, en el siglo XIX, debió de regresar a España en el momento de la independencia y la galería completa de retratos hoy día está distribuida en distintas colecciones. Hemos localizado algunos de estos retratos en colecciones privadas de Extremadura, pero concretamente los que tienen en pantalla son de la Thomas Foundation, están actualmente en Chicago, tras una compra que se realizó precisamente en una subasta en España hace como 10 años. Nos interesan esos elementos que yo comentaba de representación, hieratismo, escudo, epigrafía, pero también toda esa serie de elementos textiles y de joyas que lucen las dos señoras, es decir, dándonos esa imagen de riqueza que quieren mostrar, digamos, a la gente que recepciona esas obras en el mundo hispánico. Incluso que están sobrecargadísimas de joyas que no sé cómo se pueden tener de pie, además en la mesa de al lado nos exhiben que además tienen más, es decir, que hay más joyas todavía para señalar esa riqueza que han conseguido estos condes de Valle del Rey. Pero en ese concepto de tornaviaje, de venida hacia España, uno de los elementos fundamentales va a ser la dotación de ajuares domésticos. De ajuares que tienen que ver, por un lado, con el concepto de viaje, con el concepto de muebles, de ricas maderas, de maderas a veces olorosas, maderas que se cotizan muy bien en España y que vuelven a crear una escenografía de carácter americano para visita de sus, contemporáneos en el lugar donde se asientan a la vuelta del mundo americano. Voy a poner sobre todo imágenes, no todas, que han estado presentes en la exposición de tornaviaje porque creo que identifican muy bien los conceptos que quiero contarles en esta charla. Ahí tenemos, por ejemplo, un baúl que perteneció a los marqueses de Mancera, el que fue virrey de Nueva España y que lleva, lógicamente, su heráldica en la parte lateral, pero también, en este caso, elementos de carácter mitológico que tienen que ver con el concepto de virtudes que se emplean a lo largo de la Edad Moderna como elementos significativos o, metáforas de las cualidades del gobernante, en este caso, o de la persona que encarga este tipo de muebles. O bien, el baúl de la derecha, que perteneció a un piloto de Indias, a uno de los formados en la carrera de Indias en Sevilla, que va a hacer el trasvase, el viaje en barco hacia América como director, digamos, de una armada, que de galeones, y que se identifica igualmente por la heráldica, tanto la heráldica de España como heráldicas propias de su familia, viene de Canarias, que nos permiten ubicar, digamos, este tipo de mobiliario que viene del mundo americano. Pero junto a los muebles de maderas ricas estaban también los elementos correspondientes a lo que era el ajuar, la vajilla de mesa. La vajilla de mesa que va a tener una plasmación en América, sobre todo por la riqueza de las minas de plata, tanto en la Nueva España como en el Perú, que permite objetos valiosos a nivel del metal plata, pero también significa la implementación de nuevos objetos, de nuevas tipologías para ajuar de mesa, para el servicio de mesa, que tienen que ver con los productos americanos. Por ejemplo, ahí tienen en pantalla dos ahumadores que servían para ponerlo en el centro de la mesa con hierbas olorosas, es decir, que se prendían con fuego y que también servían para encender los puros cigarros como actividad propia de la nobleza en la época moderna, ya que el tabaco, como todos saben, es un objeto, una planta de origen americano. Pero también teníamos las cajas para hierbas, para infusiones, como
esa enorme que tenemos en la parte central, que servía bien para tener hojas de coca, para infusión de coca, o bien para yerba mate, que era otra de las actividades propias que van a modificar los sistemas de gastronomía propios del mundo europeo a partir de la influencia americana. O la relación con el chocolate, que se va a convertir en la ingesta de chocolate en algo propio del mundo europeo, sobre todo a partir de las reinas españolas, de las princesas, infantas, que se casan con reyes franceses y que a partir de lo que es Versalles se va a extender por toda Europa. Las chocolateras, esa que lleva de plata con el mango de madera, porque el chocolate siempre hay que servirlo muy caliente para que no tenga grumos, y que obligaba a una tipología que irrumpe, como digo, como novedosa en la mesa de este lado del Atlántico, o la mancerina de la parte superior, que se relaciona con el virrey Mancera, no el anterior, sino otro de la familia Mancera, que fue virrey del Perú, que era muy aficionado al chocolate, pero que tenía el problema de que se quemaba, con lo cual inventó esa especie de palmatoria, podemos decir, donde la jícara del chocolate se inserta en la parte central, con lo cual ya no se quema, y además el platillo del entorno tenía como función el poder tener ahí una pasta, algo de bizcocho, que era lo acostumbrado a tomar en lo que era el protocolo como digo, de la ingesta del chocolate. Pero también otro elemento que va a modificar y que se va a convertir en un objeto de lujo va a ser los barros de olor. Los barros de olor que permiten, sobre todo los de Tlaquepaque o los de Tonalá en México, que son barros con mucha porosidad y que dan sabores al agua que la hacen, que la convierten en una bebida rica. Todos sabemos, los más mayores que nos encontramos aquí en la sala, cómo históricamente en verano sobre todo se utilizaban los botijos, pipos, porrones, depende del nombre del lugar donde se encontraran, que sudaban y que enfriaban el agua en la parte interior. Pero esos botijos daban sabor al agua, Incluso yo recuerdo, cuando era muy pequeño, que se curaban inicialmente cuando se compraban con una copilla de anís que se ponía para que las primeras aguas empezaran a filtrarse y se fueran, digamos, los elementos de desecho que pudieran tener esos poros. Pues bien, se pone tan de moda los barros de Tonalá, sobre todo ese Tibor, por ejemplo, de Tonalá para conservar el agua básicamente, que incluso también se pone de moda a partir de América de comer barro. Comer barro se convierte en una actividad propia de la nobleza, puesto que el comer barro, posiblemente por indigestión, hacía pues, que te pusieras enfermo, con lo cual la tez, la piel se te ponía blanca. Y estaba de moda la gente con la piel muy blanca. De hecho, en las Meninas de Velázquez, y no es casual, precisamente aparece ofreciendo a la infanta Margarita precisamente un jarrito, como pueden ver, que es de Tlaquepaque. Es decir, que es precisamente una cerámica mexicana la que le está ofreciendo a la infanta Margarita. Y he puesto ahí unos versos de Lope de Vega en la obra El Acero de Madrid, una obra de teatro, que hablan precisamente de esa costumbre de ingerir barro para conseguir una piel blanca, que dice: niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro, niña que al salir el alba, dorando los verdes prados, enmaltan el de Madrid, de jazmines tus pies blancos, tú que vives sin color y no vives sin cuidado, o tienes amor o comes barro. Es decir, que estaba, digamos, en el mundo popular, en el mundo de lo que era la sociedad, en este caso de Madrid, en ese momento, este tema, esta costumbre que viene de América y que no solamente importaban objetos para la conservación del agua o para cualquier otro tipo de actividad de tipo culinario, sino también para consumir, machacado lógicamente, para consumir trocitos de barro como elemento puesto de moda en esa época. El problema que tenemos con muchos de estos objetos es que a nivel documental nos encontramos bien con objetos sin saber su historia y al revés, documentos que nos hablan de objetos que no conocemos, que se han perdido o que no hemos podido identificar. Pero la riqueza documental, cuando entramos en los archivos sobre América, es riquísima. Y pongo como ejemplo
este cuadro de la Virgen de Guadalupe, que es el único que tenemos identificado, de los envíos que don José Aguilar envía a su hermana, que era la priora del convento del Corpus Christi de Granada. Es más, su hermano, que era un indiano situado en la Nueva España, en México, debió hacer una gran fortuna y envió lingotes de plata, envió, y ahí he puesto alguna relación de los objetos documentados, rosarios de India, cajones de chocolate y vainilla, cocos con tapadera de plata, servilletas para tomar chocolate, colchas de algodón, manteles muy curiosos, dice el documento, mancerina, ya he comentado lo que es una mancerina, o la jícara para tomar chocolate. Eso se lo envía para que eran objetos de lujo, para que se vendan, recordar que la vainilla también es un producto americano, concretamente la más importante o la más rica vainilla que se produce en América, que es una planta endémica de la zona de México, es en Papantla, cerca de Veracruz, donde actualmente se cultiva la vainilla, entre comillas, más rica del mundo y que se convierte en un ingrediente fundamental para todo el tema de repostería cuando la vainilla llega a España. Es un objeto de lujo que la hermana de este indiano va a vender y va no solamente a construir el convento del Corpus Christi, la iglesia de la Magdalena, sino que además va a conseguir que se perpetúe de por vida como priora la hermana. Es decir, claro, ha financiado el hermano, la hermana ha construido y ella sigue de priora sine die hasta su muerte. Pues bien, lo único que conservamos de todo el legado es ese magnífico cuadro de la Virgen de Guadalupe con las cuatro apariciones al indio Juan Diego, que es de Juan Correa, atribuido a Juan Correa, pero vamos, tenemos prácticamente la certeza completa que es de Juan Correa, uno de los pintores más importantes de México en la transición del siglo XVII al siglo XVIII. Como digo, a veces también las piezas hablan por sí mismas y eso nos permite ubicar documentos y objetos de forma directa. En este copón, que proviene del Aral, de la parroquia de Santa María de la Magdalena, en Aral, copón de la segunda mitad del siglo XVIII, interesantísimo a nivel de lo que puede ser la fundición de plata y lo que es la orfebrería del momento, en la parte inferior encontramos el relato de la obra. Se hizo en Guatemala, año de 1775, lo trajo don José Fernández Baena, natural de esta villa, y lo regaló al convento de San Roque, su artífice, si sabemos también el orfebre, Pedro Valenzuela, que era en ese momento el orfebre más importante de Antigua Guatemala. Claro, ¿qué sucede? Que esta gente que iba, generalmente económicamente muy débiles, que emigraban a América y hacían fortuna, tenían que volver o tenían que enviar objetos que mostraran, como digo, ese estatus social conseguido en América. En este caso vuelve, pero por ejemplo, en la siguiente obra que se conserva en Salteras, en la provincia de Sevilla, es esa media luna sobredorada, es enorme además, de un tamaño antropomorfa, algo muy raro, y que la envía un señor que se llama don Pedro Polvillo, desde Tehuacán, en México, lo envía, digamos, a la iglesia de su pueblo. En muchas ocasiones se hacen como una manda, como una promesa que se hace pues para evitar naufragios, por algún tema alguna concesión que se le ha hecho en América y que en un momento determinado pues ha habido un recuerdo hacia la patrona de su pueblo o al patrón de su pueblo o la cofradía a la que perteneciera en su pueblo, y entonces como agradecimiento envía estos objetos hacia su terruño, hacia su tierra original. Que lo que no quita que no signifique también una tarjeta de presentación para que entiendan en su localidad natal que que se fue, entre comillas, muerto de hambre, ahora en cambio ha conseguido un estatus social importante. Y una de las piezas más importantes que hemos recuperado además en esta exposición, muy poco conocida, no pasa porque pesa mucho, ahí la tenemos, es esta custodia maravillosa quiteña que se conserva actualmente en la Hermandad de la Virgen de las Angustias de Granada. Aparte de las piedras preciosas, la plata, la composición, la trae un deán de la Catedral de Quito, que él era originario de Terque, un pueblecito de la provincia de Almería, y se va a donar finalmente a la Hermandad de la Virgen de las Angustias. Este personaje vino con una importante dotación económica, compró una capilla funeraria en la iglesia de San Antón de Granada, también financió los estudios de varios sobrinos, como canónigo de la Catedral de Quito, como digo,
Y lo interesante es que esta obra, que es de las piezas de orfebrería más importantes conservadas actualmente en España, de origen americano, no se conocía porque pesa mucho y por miedo a posibles robos la hermandad la tiene metida en una caja fuerte y nunca la sacan. Hemos conseguido que después de la exposición de Madrid, que ha sido una de las piezas señeras de la exposición, se adecue una vitrina para que se pueda, de seguridad, en la propia Iglesia de las Angustias de Granada, para que la gente lo pueda visualizar y ponerle historia, relato a esta magnífica pieza americana. A veces cuando volvían estos indianos, pues también se iba a potenciar, sobre todo en el regreso, lo que podía ser la dotación a la entrada en conventos de clausura, de hijas, sobre todo de hijas de estos matrimonios de indianos que regresaban a su tierra, o incluso a veces también los conventos de clausura servían en un momento determinado como un poco asilo, y ingresaban pues viudas bien dotadas económicamente, ingresaban en ese tipo de conventos. Un caso paradigmático en este sentido es la viuda del conde de Lemos, el virrey del Perú, conde de Lemos, muere en Perú siendo virrey, y su esposa se va a traer para España, lógicamente se viene con los niños, con los hijos, se trae el cadáver del virrey, a excepción del corazón. El corazón se queda en la iglesia de los Desamparados, que había sido una fundación del propio virrey, y actualmente ahí tenemos la placa conmemorativa, que además la fotografía hace 15 días que estuve en Lima, que se conserva en la iglesia de los jesuitas de Lima actualmente. Lo interesante de esta señora es que a su vuelta, y una vez que ordena, digamos, todos los papeles de lo que era la familia, va a ingresar en el convento de Santa Clara de Monforte de Lemos, que era el territorio del conde de Lemos, Monforte de Lemos, que era el territorio y una de las fundaciones que había sido apoyada económicamente por el virrey. Entra como viuda en el convento, y entre la dote que debió de aportar para entrar en el convento se conserva ese magnífico cuadro que ven en pantalla. Es un cuadro de un pintor limeño, del obrador de Escobar, de Francisco de Escobar, pero lo interesante es cómo nos plantea a la Virgen como protectora de los hijos del virrey. Debió de pintarse justo a la muerte del virrey, como una especie de foto de familia antes de regresar a España. Se lo traen, el retrato, y nos aparecen magníficamente retratados los 4 hijos más el quinto, que acaba de nacer, parece que enfermo, tiene una serie de amuletos en lo que es la cuna, pero me llaman fundamentalmente la atención las 2 niñas de la derecha, que van con trajes limeños, típicamente limeños, la de atrás con una cofia limeña, incluso se le ve un puntito negro aquí, que es un chisqueador, que es un elemento de coquetería femenina en esa época en América. Pintarse un lunar negro, en realidad era como una especie de tela pegada que llevaba un emplaste de hierbas que teóricamente servían para quitar el dolor de cabeza, y se convierte en un elemento típico de la sociedad americana. Esa señora, esa chica se llama Rosa por Santa Rosa de Lima, ya que precisamente es su padre, siendo virrey, el que consigue la canonización de Santa Rosa de Lima, la primera santa americana. Es decir, que hay todo un relato detrás de este cuadro que no deja de ser más que la fotografía de la familia antes de regresar a España, que se encuentra actualmente en la clausura de este convento de Monforte de Lemos, que hemos pedido restaurar para la exposición, primero que nos lo dejaran, después restaurarlo, y ha aparecido un cuadro que era absolutamente desconocido, y es una de las obras pictóricas del 18 más importante de las conservadas a nivel de pintura. Pero esa misma idea de dotación desde América lo podemos ver con la familia Urdanegui, que van a fundar, son los marqueses de Villafuerte, van a fundar el colegio y la iglesia, lo van a costear entero. En prácticamente 10 años se construye el edificio del colegio y de la iglesia completamente con dinero aportado por esta familia desde Lima concretamente. Los marqueses de Villafuerte ponen como condición
que sus cuerpos se entierren dentro de esta iglesia. La verdad es que lo que está ahora mismo en la iglesia son unos huesecitos de la señora y el corazón de él. Ellos mueren en Lima. Y algo curiosísimo, es decir, la devoción que tienen y la importancia que para ellos tiene la Compañía de Jesús hace que incluso el marqués de Villafuerte, varios años antes de morir, estando casado con esta señora, que era bastante más joven que él, era su segunda esposa, pide licencia a su mujer para ingresar en la Compañía de Jesús. Es decir, que estando casado ingresa en la Compañía de Jesús bajo licencia, lógicamente, supongo que el arzobispo le dio la licencia correspondiente e ingresó en los últimos años de vida, lo pasó como miembro de la Compañía de Jesús. Es decir, todo esto nos habla de ese tipo de relaciones, pero claro, si no sabemos toda esta historia, cuando vemos en la capilla mayor de esta iglesia de los jesuitas en Orduña, que precisamente en los dos laterales están los dos cuadros, los retratos, que volvemos a ver el hieratismo, el tema de los escudos heráldicos, es decir, los elementos de identificación de estas nuevas clases sociales, ¿qué significan allí? Pues significa que estos señores son los que financiaron, y estos señores lo financian porque tienen una relación especial con la Compañía de Jesús en Lima, y de ahí a su pueblo natal envían el dinero para la construcción precisamente, no de un elemento menor, sino estamos hablando de un colegio completo y de la iglesia completa de los jesuitas. También me gustaría tratar mínimamente, en el tiempo que tengo, el tema de la donación, por decirlo, del regalo, si queremos, porque tiene otra intención absolutamente diferente del obsequio que viene a la corte. Puesto que aquí ya no está el hecho del reconocimiento social. No es el que envía a su pueblo un cáliz o una custodia diciendo, fijaros, cómo estoy de bien situado en América, para que os acordéis de mí, que a lo mejor me maltrataste incluso antes de irme. Aquí estamos hablando de otra cosa, porque aquí no estamos buscando ese reconocimiento por parte del monarca de nadie del mundo americano, sino precisamente es un elemento que lo que aporta es la búsqueda de privilegios y la búsqueda de algún tipo de beneficio de carácter político de los que envían regalos de una manera o de otra a la corte. Me voy a referir solamente a 3 casos concretos. Y el primero es este cuadro, muy conocido de todos ustedes, Los 3 mulatos de Esmeraldas, que es como se conoce el cuadro, realmente es una situación muy específica, puesto que son los descendientes de la unión entre un esclavo huido y una indígena de la zona de Nicaragua. Forman la familia Arobe, que se sitúan como dirigentes políticos de distintos grupos tribales en la costa de Esmeraldas, en Ecuador. Consigue precisamente Juan del Barrio, es decir, el oidor de la audiencia de Quito en ese momento, aquí donde pertenece jurisdiccionalmente esta zona de Esmeraldas, consigue la paz, consigue el reconocimiento de estos grupos de los reyes de España, incluso se bautizan y permiten la construcción de una iglesia en el pueblo que ellos tenían en la costa de Esmeraldas, y lo que se representa es también una foto matón, una foto del día en que los Arobe, es decir, el padre don Francisco Arobe y sus 2 hijos, llegan a reconocer esa paz que se ha logrado a Quito y entran en la Catedral de Quito. Es más, este personaje, el presidente de la audiencia, va a financiar, lo dice en un documento, puesto que el cuadro llegó a Felipe III con una carta donde explicaba la situación que se había producido. Con lo cual, el propio Juan del Barrio financia esos vestidos, como veis, anacrónicos totalmente, la lechuguilla española, los aretes y las narigueras propias del mundo indígena americano, las lanzas africanas, las telas, algunas peruanas y otras son textiles orientales, es decir, incluso se especifica en el cuadro que tenemos en la parte derecha que va a ser el doctor Juan del Barrio quien financia la obra. Y nos interesa también porque precisamente es la primera obra firmada por un pintor indígena, Andrés Sánchez Galque, en 1599, que era un pintor que se había formado posiblemente en la Escuela de Arte y Oficio de los franciscanos en Quito.
Pero fíjese qué cosa más interesante, es decir, el cuadro es la fotografía que envía este oidor a Felipe III contándole cómo había conseguido un éxito político, posiblemente a modo de renglón de su propio currículum vitae, que diríamos actualmente, buscando, digamos, una elevación que lo nombraran, pues, por lo mejor, presidente o oidor de la Audiencia de México, que era más importante, o de la Audiencia de Lima, que puede ser más importante, o de regreso a España. Es decir, que aquí ya no se busca tanto el tema del recuerdo, sino como elemento que se apoya para buscar privilegios en la corte. Algo parecido sería el tema de Guamán Poma Ayala, y aunque sea un libro, me parece interesante traerlo aquí a colación. Felipe Guamán Poma Ayala es un natural de la zona de Ayacucho, en Perú. Él era un indio ladino, es decir, él hablaba español y se había formado posiblemente en círculos dominicos, y como traductor realiza una labor importante en todo el proceso de catequización de los pueblos andinos. Pero él reclama, por un lado, el poco interés y sobre todo lo que estaban haciendo algunos sacerdotes y también algunos dirigentes políticos, de aprovecharse innecesariamente o excesivamente de los indígenas, y aparte reivindicaba que las tierras que a él le pertenecían por herencia familiar, puesto que pertenecía a la nobleza peruana antes de la llegada de los españoles, las reivindica para que se le den, puesto que se le habían quitado después de la conquista del Perú. Este texto se lo envía a Felipe III con esa doble intención. Por un lado, que se publique, y por otro lado, para que se le reconozca por parte del rey sus propiedades que le correspondían por derecho materno. Lo interesante del libro, que son como 1200 páginas, actualmente se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague, además se puede acceder a través de internet y se puede uno bajar la imagen en alta resolución, puesto que el texto va acompañado de 400 dibujos, donde él dice que lo hace porque no sabe escribir muy bien, para ilustrar y para explicar un poquito el contenido de la relación del buen gobierno, puesto que él opina que se están haciendo cosas muy mal, pero que la religión católica será el elemento que al final acabará apaciguando y que creará un nuevo gobierno en el Perú que será positivo para todos. Pongo algunas imágenes, por ejemplo la de la derecha, donde aparece en la primera página, donde aparece representado el mismo Felipe Guamán Poma Ayala, el retrato del rey y el retrato del papa, o lo que es la de la izquierda, que es la representación del Tahuantinsuyo, que era el imperio inca, eso sí, lógicamente con el escudo de España y el escudo papal, puesto que era una tierra conquistada. O bien las representaciones del mundo, muy interesante, el mundo peruano, andino, inca. El mundo se divide siempre en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo. Huanán y Anán, ahora me he hecho un lío. Urín y Anán. Urín es la parte de arriba, Anán es la parte de abajo. Con lo cual ahí la forma de representar el mundo es arriba el Perú y abajo, con la línea divisoria, España, Castilla, puesto que ellos están más cerca del sol. Recordemos el tema de la adoración del sol y también su ubicación más cerca del Ecuador que nosotros. La ciudad de Dios, la ciudad del cielo, donde aparece con la fuente en el centro, la fuente de vida en el centro, que es una ciudad, digamos, americana. José Miguel sabe mucho más que yo de estas cosas, con la fuente en el centro y la plaza mayor como identificativa de la ciudad, o la ciudad del infierno, fíjese que la define como ciudad del infierno, que es una masa amorfa de un monstruo que va tragándose, digamos, a los pecadores. O bien representaciones relacionadas con el mundo artístico, vemos un pintor que está encarnando, que está policromando una escultura de un Cristo crucificado, o lo que es la representación de los incas, de lo que es toda la genealogía del mundo inca, que se mantiene durante toda la época virreinal, y yo he puesto como ejemplo el dibujo de Mamá Ocllo, que es la primera emperatriz, la mujer del fundador de la dinastía inca. O, por ejemplo, representaciones de ciudades como Potosí, donde aparece de nuevo el Inca con los 4 gobernadores de las 4 regiones del Tahuantinsuyo, o la ciudad de Cuzco, perfectamente identificada, es decir, son dibujos irreales, pero que tienen bastante que ver con la realidad, porque ahí aparecen las dos plazas, la Huanaipata, que es la actual plaza de armas, y la Cusipata, que es la plaza del regocijo en la parte inferior.
Es decir, que es muy interesante porque nos da una imagen completa de sociedad, historia, costumbres, gastronomía, territorio, de todo lo que es el mundo peruano, el mundo andino, y que nos refleja con 400 dibujos que nos permite profundizar el cómo veían ellos en ese momento de transición entre el siglo XVI y XVII, cómo se veían a ellos mismos y qué concepto tenían del mundo en ese momento. Y el otro tema que también es un libro es la relación de Tlaxcala, que está dentro de la órbita de las relaciones geográficas que encarga Felipe II en torno a 1580, donde manda unos cuestionarios para que se respondan en todas las ciudades de América y se acompañen de una serie de dibujos para ilustrar esas 50 preguntas, donde se preguntan desde geografía, número de habitantes, lenguas que se hablan, enfermedades, riquezas forestales, gastronomía, etcétera, etcétera. Pero en Tlaxcala decidieron no devolver la relación al virrey, que es lo que tenía que haber hecho para mandarla a España, como hicieron con la mayoría de todas, sino que montaron una embajada que vino directamente a ver a Felipe II y le entregaron el libro en la mano. El libro, vamos, la redacción, el manuscrito en la mano, se lo entregaron a Felipe II en la búsqueda de privilegios. Volvemos a lo mismo, porque Tlaxcala, los tlaxcaltecas, habían apoyado a Hernán Cortés, habían firmado la paz y habían reconocido a Carlos V antes de la conquista de Tenochtitlan, con lo cual ellos entraron como conquistadores de los aztecas y por tanto requerían de los privilegios como conquistadores que tenían y que además se les reconocieron bastantes. Con lo cual traen el libro y se lo traen directamente a Felipe II para conseguir, digamos, esas regalías que le correspondían por derecho de conquista. Lo interesante, igualmente, son la serie de figuras que aparecen también dibujadas, creo que son 156 dibujos lo que tiene el manuscrito. Yo he puesto esas dos para que las veáis, donde aparece pues Cristóbal Colón ofreciendo a Carlos V el mundo, América, o Pizarro y Hernán Cortés ofreciendo lo que es la Nueva España y el Perú. Más adelante, en el siglo XVIII, las donaciones o los envíos a la corte adquieren otro significado, aunque no está carente nunca la idea de quedar bien, entre comillas, con el monarca. Es el caso de la serie de castas que envía el virrey Amat desde Perú al príncipe, en ese momento el príncipe Carlos, que sería el futuro Carlos IV, para su gabinete científico. Se trataba de 20 cuadros, actualmente se conservan en el Museo de Antropología de Madrid, que representaban las distintas uniones que había entre los distintos grupos étnicos peruanos con españoles o con negros, es decir, creando lo que se llama pintura de castas, es decir, las relaciones interétnicas que se podían producir y qué resultado daban, con lo cual siempre se representan dos figuras, hombre-mujer, y digamos el producto de las dos figuras, es decir, un niño que se identifica con una nomenclatura determinada. Lo interesante es que la única serie de castas conservada del Perú, la única que se conoce, frente a las mexicanas, y ahora veremos algunas de ellas, no tienen fondo, es decir, los personajes están como en un fondo neutro, pero de todas maneras, tanto las vestimentas como el color de la piel nos están hablando, las vestimentas y los elementos de adorno que llevan esas vestimentas, nos están hablando de los estatus económicos y sociales que tienen. Estas pinturas de castas son muy importantes porque es la primera vez que nos representan al señor o la señora anónimos de la calle como sujetos de la pintura. Normalmente aparecen como elementos secundarios, a veces en una procesión, una representación de una ciudad o en una representación de un personaje importante como elemento de fondo del cuadro, pero las series de castas, digamos, convierten en sujeto pictórico a lo que puede ser la gente de clase inferior. Y en ese sentido fueron muy importantes los obispos, es decir, las jerarquías eclesiásticas. De hecho, y enlazando con lo anterior, precisamente el cardenal Lorenzana, que fue arzobispo de México, va a ser elevado a cardenal y a arzobispo de Toledo, de la Catedral Primada de España, y se trae, una persona culta, interesado por el mundo científico, se trae una rica colección de objetos prehispánicos, de elementos muebles interesantes, de bateas,
temas de cerámicas de Tonalá también, y se trae una magnífica colección de 16 cuadros de castas de México. He puesto el primero y el tercero de la serie, el primero porque dice qué es lo que va a representarse, que son las uniones entre negros, indígenas y españoles, y cómo se va combinando esas posibilidades étnicas de mezcolanza, de mestizaje. Y el tercero de los cuadros, están numerados los 16 cuadros, puesto que aparece en la mesa de la señora que está trabajando un textil, aparece la firma de José Joaquín Magón, que es un pintor de Puebla de Los Ángeles, que firma las obras. Fíjense, antes lo decía y quizá no se viera muy bien, tanto la niña del cuadro de la izquierda como la señora de la derecha tienen el chisqueador, el puntito negro que antes comentaba y que en la niña a lo mejor no se veía bien. Estas jerarquías eclesiásticas de personas de alto nivel cultural, aparte del lugar que ocupaban, digamos, en esa jerarquía, podemos identificar otros interesantes que vuelven de América también, como Pedro Antonio Barroeta. Él fue arzobispo de Lima, y es muy interesante porque después acabó en Granada, él muere en Granada como arzobispo. Es muy interesante porque este personaje estaba muy interesado en la catequización del mundo indígena. Él exigía que para los sacerdotes que querían obtener el orden sacerdotal, lo examinaba de quechua. Y si no sabían quechua, no le daba el orden sacerdotal. Y a los que él se encontró que ya eran sacerdotes cuando él llega a Lima, cada 2 años los examina de quechua para saber que realmente dominan el quechua y que se están dirigiendo a las comunidades indígenas en su propia lengua. No olvidemos en este sentido, y esto me parece muy importante, estoy en otro proyecto de investigación sobre universidades fundadas por Carlos V. Carlos V funda 3 universidades, Granada, Lima y México, que en las 2 universidades, tanto en Lima como en México, hubo en Lima, fundada por el virrey Toledo, una cátedra de quechua, estamos hablando de 1570, una cátedra de quechua, e igualmente hubo una cátedra de náhuatl en la Universidad de México en el siglo XVI. Eso es modernidad. Y eso es cultura, eso es potenciar y crear cultura en América, y no solamente, como se piensan algunos de nuestros queridísimos políticos actuales, que fuimos a arrasar el mundo americano. Pero bien, eso está fuera de este texto, y lo que vamos a ver es a Pedro Antonio Barroeta, que era de un pueblo de La Rioja, que era Ezcaray. Él vuelve a su pueblo, financia la construcción de la casa familiar, que es la que tenemos en pantalla, y además dona una serie de objetos de plata, como en los que les voy a presentar ahora mismo, como esa arca de plata, a la ermita de Nuestra Señora de Allende, que es la patrona de Ezcaray. Ezcaray es un pueblecito precioso, como digo, en La Rioja, donde además va a donar una serie de 10 arcángeles, de 10 ángeles cusqueños, es la serie más importante conservada en España. Tuvimos 2 en la exposición y la foto me parece interesante porque es el fotógrafo haciendo las fotos para el catálogo de los cuadros, el montaje que tuvo que original, pero los cuadros que me interesan son esos. Son estos, bien, ángeles, es que pesan mucho, por eso tardan en pasar un poquito. Ángeles arcabuceros, o bien ese magnífico San Gabriel que aparece en la parte derecha, que no es un San Gabriel cualquiera, es decir, sino que es un San Gabriel que porta, abanderado, que porta la bandera de los Austrias. Cuidado, lleva la cruz de San Andrés, que es la cruz de los Austrias. Esa idea de la monarquía española como defensora de la fe, a la que se alían, lógicamente, también los ángeles en este caso. Otro relacionado con Granada, otro arzobispo también que proviene de allí, de hecho él era Juan Manuel de Moscoso y Peralta, él era originario de Arequipa, va a ser obispo de Arequipa, obispo del Cuzco, y viene a Granada, va a hacer una serie de donaciones de carácter de mecenazgo. Va a construir lo que se llama el Palacio del Cuzco, que está en Biznar. Biznar es un pueblecito cerca de Granada, pero
ya en la falda de la sierra, con lo cual en verano hace bastante fresco, y lo que hace el arzobispo Moscoso es construir una casa de verano, que es la que tienen en pantalla, con arquerías, con pintura mural relacionada con los temas más bien de tipo francés, aunque hay también elementos, representaciones relacionadas con el Quijote, por ejemplo, y la iglesia de Vidnar se convierte un poco en la capilla privada, es un pueblo pequeño hoy día incluso, en la capilla privada del arzobispo, que dona una serie de objetos a esa iglesia, una iglesia riquísima en patrimonio americano, por estas donaciones que le hace el arzobispo Moscoso, como ese candelabro, esa lámpara. Lógicamente no puede faltar nunca el retrato, y además con una inscripción independiente que nos cuenta quién era Moscoso, qué es lo que hizo y qué es lo que dona a esa iglesia. E incluso la última gran capilla que se construye en la catedral de Granada, para ser su capilla funeraria, se hace su propia capilla, la capilla de San Miguel, donde está el cenotafio del arzobispo, pero no faltan 2 tibores chinos que se traen. Como saben, en la carrera de Indias los productos de China y Japón llegaban por el galeón de Manila, es decir, desde Manila a Acapulco, a México, y desde Acapulco a Veracruz, de Veracruz a España, es decir, todos los productos chinos y japoneses de Oriente llegaban por América, con lo cual, entre comillas, lo mejor de ese comercio se quedaba en América, y cuando regresa, Moscoso se trae sus objetos también del mundo oriental, como son esos 2 tibores que se conservan actualmente en su capilla funeraria. Y no puede faltar, teniendo en cuenta que este personaje venía de los Andes, no puede faltar en el centro la pequeña escultura, esa especie de altarito de la Virgen de Copacabana, que es una de las vírgenes de las devociones más importantes del Alto Perú, de la zona del lago Titicaca, que realmente no deja de ser una virgen de tradición española que se va a reconvertir en este momento, en los finales del 16, en la zona, como digo, del lago Titicaca. Y el tercero de los grandes arzobispos sería el arzobispo Diego Morcillo. Diego Morcillo es de un pueblo de Albacete, de Villarrobledo. Va a ser nombrado virrey del Perú. De hecho, su sobrino, que le acompañó en su viaje cuando es nombrado, en ese momento inicialmente fue nombrado, primero fue nombrado obispo de León, en Nicaragua, después fue nombrado obispo de Charcas, es decir, que es Sucre actualmente, que era la zona de la audiencia de Charcas, y ahí, justo cuando está de obispo en Charcas, que además se va a convertir en arzobispo en un momento determinado, lo nombran virrey. Y cuando nombran virrey va hacia la capital, hacia Lima, y pasa por Potosí, y los mineros de Potosí le hacen una gran fiesta, un poco buscando privilegio ahora que lo han nombrado virrey, y se pinta ese cuadro, que hizo un maravilloso análisis iconológico José Miguel Morales Folguera, que deben todo lo que le interesa el tema leer. Yo tuve la suerte además que me cedió las imágenes, siempre te lo agradeceré, José Miguel, para mis clases, y donde aparece precisamente en ese cuadro que actualmente está en el Museo de América, un tamaño enorme, y donde aparece la inscripción, que es el de la villa de Villarrobledo de la Mancha. Lo mandó a hacer y pintar Pedro Mejía y Morcillo, que era su sobrino, que fue después obispo de Panamá y también obispo del Cusco, y fue el encargado además, su sobrino, de construir la capilla funeraria del arzobispo Diego Morcillo en la Catedral de Lima. Esta es la capilla, que es la capilla de la Inmaculada, que la construye, como digo, su sobrino, con la dedicatoria, y ahí tenemos la escultura orante también de Diego. Pero lo interesante para nosotros, para el tornaviaje, son las donaciones que hace a su pueblo natal. Él y su sobrino van a hacer una serie de donaciones que se pueden identificar en los ajuares que regalan a la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Villarrobledo, como ese arco de plata, en la cruz pectoral de plata, de oro y esmeraldas, que además aparecen en algunos cuadros representados, y sobre todo la obra más importante de toda la donación desde el punto de vista cultural es la peana de la Virgen, que es en realidad
una maqueta del Cerro de Potosí, pero una maqueta donde se pueden identificar lo que son los caminos, las bocas de mina, los distintos edificios y además una larga inscripción que nos da el año y que nos dice que es una verdadera copia o retrato del Cerro Rico de Potosí. Es la peana de la Virgen de la Caridad y que nos devuelve en el producto, en el metal que se obtiene en Potosí, la propia maqueta para que sirva de base a la Virgen. No olvidemos que a nivel simbólico y a nivel ideológico, la plata de Potosí servía a los monarcas españoles para luchar contra los infieles y contra las distintas herejías que había en Europa, con lo cual se justificaba religiosamente también toda esta trama, digamos, de lo que era el sistema de funcionamiento religioso del Antiguo Egipto. Incluso todos estos elementos van acompañados de retratos que se conservan actualmente en Villarrobledo, como los dos, el de la izquierda y el central. A la derecha es el retrato de la Galería de Obispos del Palacio Arzobispal de Lima, del propio Morcillo, donde aparece con las distintas mitras de los obispados y arzobispados que tuvo. Y curioso es el del centro, que es el más malo de todo el pictórico, pero fíjense que el del centro ya aparece con la vara de virrey. Es decir, el primero cuenta de dónde es obispo, dónde ha sido obispo, cuenta su historia, la inscripción. En el segundo ya dice, y fue virrey del Perú, y entonces le colocan como atributo lo que es la vara de mando. Es decir, es mantener la memoria a través del objeto que regalan, y hoy día el arzobispo Morcillo es una personalidad en Villarrobledo. Nunca murió en Lima, fue enterrado en Lima, pero la dotación que hizo los distintos conventos, distintas iglesias de Villarrobledo, hoy día es un personaje sumamente reconocido y que forma parte de la memoria cultural e histórica de Villarrobledo. Pero no quiero terminar sin dedicar un par de imágenes, por lo menos de pantalla, a Málaga, ya que estamos en Málaga, para que también se entienda el riquísimo patrimonio que se conserva en Málaga de origen americano. Desgraciadamente, como decía al principio, a veces tenemos solo los objetos y no sabemos el relato de su historia, y viceversa. Por ejemplo, esa fuente eucarística que tenemos en la parte izquierda, posiblemente datada a finales del siglo XVI, pertenece actualmente a la Cofradía de la Virgen de los Dolores de San Juan Bautista, y hay una inscripción donde dice: es de la Cofradía del Señor Santísimo de la Parroquia del Señor San Juan, y se compró por don Pedro Salgado y Juan Francisco Mentriberri, siendo hermanos mayores en el año de 1753. ¿Cómo llega la obra a España? No lo sabemos. ¿Qué pasa hasta 1753 cuando se compra por esta hermandad de Málaga? Tampoco lo sabemos. Es decir, es importante, a veces, en esta obra no tenemos nada, pero documentar el relato concreto de las piezas, de por qué llegaron, cómo llegaron y por qué están aquí. O esa magnífica pintura de cobre, esta pintura sobre cobre, de la Virgen de los Remedios de México, donde cuenta el milagro. La Virgen de los Remedios es una escultura pequeñita que llevó Hernán Cortés a México, se perdió en la famosa Noche Triste, y en 1541 un indígena natural de Naucalpan la encuentra en un maguey. Esa planta donde está la escultura es una planta de maguey, donde se saca el tequila para entendernos, y entonces la lleva y se construye una iglesia que es uno de los centros actualmente religiosos más importantes de México. Lo curioso es que esa obrita, que además está firmada por el pintor Rafael Joaquín Gutiérrez en 1777, se conserve en el monasterio de las Claras de Belén, Málaga. Posiblemente tendríamos que buscar algún tipo de relación, puesto que, como todos saben, la patrona de Belén, Málaga, es precisamente la Virgen de los Remedios, es decir, que son devociones, digamos, hermanas o primas entre esta de Naucalpan en México y la de Belén, Málaga. Y uno de los espacios donde se conservan más obras americanas es sin duda Antequera, que es una riqueza, un patrimonio de todos conocido. De hecho, en la exposición hemos tenido estas dos obras, que además se han restaurado para la exposición, del Convento de las Descalzas, firmadas por Antonio de Torres, que son como trampantojos a lo divino, porque realmente lo que se pinta son esculturas. Lo que se pinta son las esculturas en sus hornacinas, en sus retablos, en la Virgen de San María de la Redonda, es una Inmaculada en una iglesia de indígenas en la Ciudad de México, que es Santa María de la Redonda, y el otro es un Cristo, es una caída de Cristo,
que está en el Hospital de Jesús, que es el hospital fundado por Hernán Cortés, que se conoce como el Divino Indiano por su carácter milagroso. Es decir, que lo que se representa es precisamente el objeto de devoción de grupos culturales determinados, que en este caso son grupos indígenas de la Ciudad de México, que tienen una relación especial y que convierten, a través de grabados posiblemente, convierten en devociones muy populares, que se convierten en lienzos que van a acabar en España, posiblemente por alguna relación entre este convento y algún convento hermano del mundo americano o alguna donación de algún medio. Y sobre todo, sin salirme de Antequera, lo que es la magnífica serie de la vida de la Virgen de Juan Correa, que actualmente se conserva en el museo de Antequera. Es una serie que no quiero olvidarme de un nombre, y no quiero dejar de citarlo. La serie está compuesta por los cuadros de Juan Correa y los cuadros de Mudo Arellano, que tiene una vista del museo de Antequera con los cuadros, y que tienen que ver, había un mecenazgo quizás malentendido, y un investigador de la Universidad de Málaga, Luis Melero, hizo un trabajo magnífico que lo identificó con una serie que está relacionada con el mecenazgo del banquete de Villadarias, y no, como tradicionalmente se hablaba, con los condes de Colchado, que va a ir a parar a esta serie a finales del siglo XIX a la iglesia de San Pedro de Antequera, y finalmente acabaría en el museo. Es decir, que nos queda mucho que trabajar, nos queda mucho que investigar, pero tenemos que entender, y esto es lo que me parece importante, que existe un riquísimo patrimonio de origen americano que llegó a España en distintos momentos de nuestra historia, que tiene un significado y un relato que forma parte de nuestra propia cultura, que a veces no lo entendemos, que tenemos que recuperarlo, porque eso en definitiva construye identidad, construye nuestra propia historia y construye, digamos, también nuestra proyección hacia el futuro como cultura, como sociedad mestiza, en el sentido más positivo de la palabra, que debemos de conocer a fondo, que tenemos que recuperar este patrimonio, porque sin duda creo que el cuadro más expresivo de todo es esas meninas ofreciéndole a la infanta Margarita la cerámica de Tlaquepaque. Me parece que es lo más significativo de que precisamente en la obra más importante de la pintura española exista un objeto americano. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rafael. Como ha podido comprobar, la exposición que nos ha hecho el profesor López Guzmán pues ha sido fantástica. Yo además tuve la suerte de que vi la exposición hace unos meses y ha sido mucho más, me ha mejorado mucho más, evidentemente. Vamos a continuar con el ciclo el mes que viene, y el mes que viene, que ya es 18 de mayo, y entonces José Miguel Morales Folguera, que es catedrático de la Universidad de Málaga, hablará del proyecto de una nueva sociedad en Hispanoamérica mediante la creación de ciudades. Hay un complemento, como pueden ver, Rafael se ha referido a él en distintos momentos, y si hoy hemos hablado de objetos artísticos, pues el próximo día se hablará de creación de ciudades, y están todos ustedes invitados.